Hola, muy buenas noches, queridos amigos y espectadores de mi canal de YouTube, todos ustedes los que les gusta escuchar y meditar acerca de la palabra de Dios, siempre con un poquito de sabiduría de lo alto, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de conocimiento para comprender sobre aquellas cosas que nos rodean y que muchas veces no podemos darles explicación o que de pronto no tenemos el tiempo para tomarnos un poquito de este tiempo y meditar acerca de la palabra de Dios y todo lo que esta palabra puede hacer poderosamente en nuestras vidas. Recuerda, soy tu amiga Lidia, estoy aquí para compartir de lo que poco a poco he ido aprendiendo contigo. Hoy quiero hablarte acerca de las leyes y la ley que voy a tocar hoy es una ley particular que será de gran provecho para ti si la sabes tomar, apropiarte de ella y ejercerla. Sabemos que en esta tierra, nuestra tierra está llena de leyes, la ley de la gravedad, hay leyes que están en la física, en las finanzas, en fin. Pero hoy quiero hablarte de una ley que es una ley espiritual, que es la ley del dar y recibir, que aunque es una ley espiritual también se puede utilizar de diferentes formas en nuestro diario vivir, no solamente en el área espiritual. Entonces quería contigo compartirte que esta ley la podemos encontrar y en la Biblia hay pasajes que nos afirman acerca de ella. Pero hay muchos, pero no quiero tomar tantos pasajes, sino que quiero que solamente a través de dos pasajes meditemos un poco de ella. En nuestro universo operan leyes y es un mundo dinámico que en un video anterior les hablaba. No todo es estático, siempre está en movimiento. Nada eh, ocurre sin causar un efecto. Entonces, nuestro cuerpo también es un cuerpo que constantemente está en movimiento, es constante. Nuestro cuerpo sufre diferentes cambios. Entonces, así mismo como nuestro cuerpo tiene cambios, también hay muchas leyes que operan en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar de la ley del dar y recibir. Entonces, quiero que busques en tu Biblia, en la digital o en la de papel que tú tengas o en la versión que tú tengas, un pasaje que te lo voy a abreviar y dice solamente así: más bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz, es dar que recibir. Él es un poquito más largo, pero te lo estoy resumiendo para no hacer tan largo el video. Entonces está en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 35. Y también quiero que leas allí mismo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 38, yo te lo voy a leer en mi versión, que la Dios habla hoy. Dice: den a otros y Dios le dará a ustedes. Les dará una bolsa, una medida buena, apretada, sacudida, repleta, con mucha medida. Con la misma medida que den a otros, Dios les devolverá a ustedes. ¿Saben? Porque en el tiempo antiguo los recolectores obtenían en sus cosechas utilizaban los costales que le llamamos aquí en Cali, Colombia, los costales para recoger la cosecha. Pero ¿qué hacían ellos? La apretaban muy bien para que les cupiera más y más y más. Pero resulta que lo que quedaba entre los trigales o lo que de la cosecha era para los que menos tenían, los menos favorecidos. Pero entonces el Señor dice que así como esas personas apretaban este saco y estaba rebosante sus costales, sus bolsas, así mismo Él nos va a dar la medida para nosotros. Sabes, este tema se ha hablado mucho en mucho tiempo y se ha hablado siempre acerca de las finanzas y de la economía. Y muchos creyentes siempre se han acercado a buscar de Dios y a buscar en las iglesias el mejoramiento de su economía. ¿Por qué será esto? ¿Saben? Y muchos de ellos lo que esperan recibir no lo reciben. Entonces yo me pregunto, pues, ¿por qué pasará esto? ¿Qué será lo que están haciendo mal o qué hacemos nosotros mal? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Sabes? Por muchos años se experimentaron oleadas en las iglesias donde ocurrían movimientos
sobre la fe y la prosperidad. Estas iglesias atraían mucha cantidad de gente porque la gente siempre necesitando mejorar su economía y encontrar un milagro se acercaban a ellos. La prosperidad ha sido muy anhelada por muchas personas. Pero ¿saben? Esto en las iglesias crecían de una manera inexplicable, se llenaban hoteles, se llenaban estadios y todo esto ocurriendo acerca de que ven, recibe, ven, recibe, ven, recibe, y las conferencias se daban siempre enfocadas a la prosperidad. Pero ¿sabes? En este momento, si yo te digo esto, no es con intención de juzgar, porque no soy Dios para juzgar ni criticar, sino es para aclarar de pronto algunas incertidumbres que se presentan en nuestra vida. ¿Qué pasó entonces? Digamos que surge un gran problema, y el problema es que la gente iba enfocada en solamente recibir, pero nunca se acordaba que si tú quieres recibir también debes dar. No, y esto no solamente lo voy a decir de manera que es en lo económico, sino que es en todas las áreas que tú vives y que yo vivo. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la economía, pero nos olvidamos que hay unos principios también para que nuestra economía se mejore, y que muchas veces la Biblia se malinterpreta y se piensa que solamente el Señor Jesús vino a orar para ser prósperos y que como por arte de magia los problemas iban a desaparecer, pero no es así. Yo ya te lo he dicho siempre en algunos otros videos, que nuestra vida no es así lineal y que no es algo como un genio que va a cambiar por arte de magia. Entonces, ¿cuál es o cuál fue el problema en este momento? Entonces te voy a dar unos puntos. Si tú tomas apuntes o lo vuelves o lo meditas, tú sabrás cómo distribuyes tu tiempo. El primer punto que yo te doy es que se enfocaron en ¿qué? En el recibir, pero nunca en el dar, como te decía anteriormente. Eso fue como, digamos, una de las falencias o el problema. El segundo fue que se olvidaron que Dios es santo, o que nosotros a veces pasa que nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios santo y totalmente puro. Y Él no coexiste con el pecado, ni tampoco con la impureza. Dios ama al pecador, pero Él no ama convivir con el pecado. El tercer punto es necesitar entrar en un proceso de limpieza, donde cada uno de nosotros somos responsables de esto. Tanto los pastores o las personas que lideran grupos, como también nosotros, aquellos que escuchamos y que recibimos la palabra. Sin exclusión alguna, ni cargo, ni estrato social, ni cargo que tú tengas, estás exento a esto, al querer necesitar siempre estarte limpiando, porque el proceso de limpieza permite que tú te vayas transformando. Entonces mira que aquí en la tierra, como te decía, estas leyes físicas, si se violan, se activan unas leyes también espirituales, ¿sabes? Estas leyes son como unos sensores que se activan y ellos suenan y te afectan positiva o negativamente. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú no haces las cosas de la manera correcta, siempre vas a tener una consecuencia. Pero cuando haces las cosas de la manera correcta, recibirás unos beneficios. Por ejemplo, mucha gente se ha enfocado en lo del dinero, pero como te digo, el dar y el recibir va en todas las áreas. Si tú eres una persona amable, que siempre es responsable, correcta, ¿qué recibirás? Pues eso mismo. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos que si yo le ayudo, si yo le doy a X o Y persona, esa misma persona debe ser quien nos devuelva lo que estamos haciendo por ellos, pero no es así. Cuando nosotros menos nos esperamos, vienen y ocurren las cosas en nuestra vida. Recibimos lo que un día dimos y de pronto la persona menos esperada. Entonces, lo que yo te decía, te afecta positiva o negativamente. Por eso cuando nuestro deseo de dar supera el de recibir, se abre en los cielos las ventanas. Porque mira, es cuando nuestro deseo de dar es mayor que el de recibir, las ventanas de los cielos se abren. Es cuando el Señor obra de manera inexplicable, porque ve que lo que estamos haciendo es de corazón, con
corazón sincero, puro y sin ningún interés o beneficio nuestro, sino porque lo queremos hacer y nos nace hacerlo. Los portones del cielo nuestro Padre Celestial los abre porque Él ve que lo que estamos haciendo es con una fe. ¿Y sabes cómo se llama esta fe? Se llama fe emunar, que quiere decir una fe obediente. Lo hacemos por obediencia, pero también porque lo queremos hacer. Nos nace más del querer hacerlo. Y esto Dios lo ve con buenos ojos. Entonces, cuando nosotros vivimos y caminamos conforme a la palabra del Señor, lo que en la Biblia está escrito, entonces esto cambia nuestro estilo de vida. Nos volvemos personas diferentes que los demás pueden notar esto. Pero también en cada decisión que vamos tomando se ve la diferencia de aquellas personas que antes éramos a las personas que hoy somos. Entonces, de esta manera, así como nosotros vamos aprendiendo a vivir con un estilo de vida diferente y más organizado, también debemos elevar esta conciencia de quiénes somos. No sé si tú te has identificado quién eres, si realmente te consideras un hijo de Dios, porque si eres un hijo de Dios, los hijos de Dios deben vivir conforme a las leyes que Dios tiene y no a las que los hombres nos plantean. Aquí en la tierra muchas cosas se les dice que son buenas, pero realmente no son buenas delante de los ojos de Dios. Entonces mire que como Pablo le aconsejaba a los romanos, se lo voy a parafrasear, que se presentaran como una ofrenda grata y que cambiaran su manera de pensar. Eso está en Romanos 12, el versículo 1, el 1 y el 2 para que tú lo leas. Entonces podemos ver que el Señor, Pablo le estaba hablando a esta gente cómo se presentara delante del Señor como una ofrenda grata. Pero entonces tenemos que recordar que nuestro cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo y se debe santificar día a día. Entonces, si tú quieres saber y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, debes recordar que debes aceptar e identificar cuál es el problema que tienes o que yo tengo. Segundo, entender que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. La tercera es que debemos arrepentirnos y confesar que hemos pecado. La cuarta es que debemos decidir vivir una vida de santidad y pureza ante aquel que todo lo sabe y todo lo ve, porque de él no nos podemos esconder. Recordemos, como les decía, que somos templo del Espíritu Santo. Y así, viviendo bajo la voluntad de Dios y esforzándonos en hacer lo que Él quiere, veremos cómo todo aquello que hemos hecho será de una manera diferente y tendrá algo de pureza. No será las cosas oscuras que de pronto en una vida anterior hacíamos. Y también de nuestra boca ya no van a salir cosas que no edifican, sino al contrario, nuestra boca será un instrumento para edificar a muchas personas. Les damos palabras de aliento, empezamos a orar por esas personas, a no envidiarlas, a desearles lo bueno. Y además de eso, también nuestra vida, nuestros malos deseos, esos deseos locos, esos deseos de hacer cosas, no sé cuál sea la debilidad que tengas tú, así como yo la tengo, empezamos a controlar toda esta cantidad de debilidades y empezamos a hacer, como les digo, bendición para otros. Entonces, y así como nosotros empezamos a hacer bendición para otros, empezaremos a recibir bendición para nuestra vida y en una manera integral, que no es solamente en lo económico, sino en todo lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir. Bueno, amigos, les agradezco mucho por su tiempo, por haber estado aquí escuchando y recibiendo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Recuerda que cuando yo lo comento ante ustedes es porque el Señor ya ha hecho esa palabra rema en mi vida, o sea que Él ya me ha hablado a mí. Ojalá el Señor te hable de esta manera y que se haga la palabra de Dios rema en tu vida, que seas de mucha bendición y muy bendecido cada día, y que todos esos sueños y anhelos que tengan sean conforme a la voluntad de Dios, para que los puedas ver. Recuerda que hay un enemigo que no podemos ver y con él es que estamos luchando.
Que Dios te bendiga en gran manera. Chao. Dios te bendiga grandemente.